La miraron como si fuera una extraña. María Isabel cruzó el umbral de la casa donde había criado a sus 3 hijos, donde había cocinado miles de comidas, donde había cantado canciones de cuna en noches de fiebre, y la recibieron con el mismo entusiasmo que se recibe a un vendedor ambulante. Tenía 63 años. Las manos le temblaban más de lo que hubiera querido admitir. El cuerpo ya no respondía como antes, y el médico había sido muy claro. Necesitaba descanso, necesitaba familia, necesitaba dejar de trabajar. Así que, después de casi 3 décadas cuidando ancianos en una ciudad lejana, empacó sus pocas pertenencias y tomó el autobús de regreso. Creía que volvía a casa. No sabía que estaba entrando a territorio hostil. Andrés, su hijo mayor, abrió la puerta con expresión incómoda. No hubo abrazo, no hubo lágrimas de alegría, solo un gesto tenso y una mirada que buscaba a alguien más adentro de la casa, como pidiendo auxilio. Detrás de él apareció Lucía, su nuera. Ni siquiera fingió una sonrisa. Cruzó los brazos y observó a María Isabel, como quien evalúa un mueble viejo. Los nietos se asomaron desde el pasillo. 3 caritas curiosas que no reconocían a esa mujer de cabello canoso. Andrés carraspeó. «Mamá, esto no es un buen momento». 5 palabras, 5 puñales. María Isabel tragó saliva y asintió despacio. No tenía a dónde más ir. No tenía dinero para un hotel. Así que simplemente preguntó con voz suave. «¿Puedo pasar?». Los primeros días fueron un ejercicio de invisibilidad. María Isabel aprendió rápidamente las reglas no escritas de aquel hogar. No debía hablar demasiado durante las comidas. No debía preguntar sobre los planes familiares. No debía acercarse mucho a los nietos cuando Lucía estaba presente. No debía ocupar espacio en la sala. No debía existir más de lo estrictamente necesario. Le asignaron un cuarto pequeño al fondo de la casa, una habitación que antes usaban como bodega. Olía a humedad, y las paredes mostraban manchas de otros tiempos. Pero María Isabel no se quejó. Limpió el espacio con sus propias manos, acomodó sus pocas cosas y agradeció tener un techo. Por las noches escuchaba las risas de la familia en el comedor. El tintineo de cubiertos, las conversaciones animadas, pero nadie iba a buscarla. Nadie le preguntaba si tenía hambre. Una tarde, mientras caminaba hacia la mesa con sus pasos lentos y cuidadosos, Lucía levantó la vista y frunció el ceño. «¿Por qué caminas así? Parece que lo haces a propósito para llamar la atención». María Isabel bajó la mirada. «Es la artritis, hija. A veces me cuesta, pues intenta no hacer tanto ruido. Los niños están estudiando». Andrés observaba sin intervenir. Se había convertido en un hombre incapaz de defender a su propia madre. Una noche, María Isabel escuchó la conversación que le partió el alma. Estaba en el pasillo, camino al baño, cuando oyó la voz de Lucía claramente. «Si hubiera ahorrado algo en todos estos años, no tendríamos esta carga encima. 30 años trabajando y llega con una maleta y las manos vacías». María Isabel se apoyó en la pared. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas arrugadas. Quiso gritar, quiso contar la verdad. Quiso revelar todo lo que había guardado durante décadas, pero no lo hizo. Había hecho una promesa, y aunque esa promesa le costaba la dignidad, ella era mujer de palabra. Las semanas pasaron lentamente. María Isabel encontró consuelo en pequeños gestos. Ayudaba en la cocina cuando Lucía lo permitía. Recogía los juguetes que los nietos dejaban tirados. Regaba las plantas del jardín. Trataba de ser útil sin molestar, de existir sin ocupar demasiado espacio. Pero había algo que nadie podía quitarle: sus manos. Esas manos que habían trabajado toda la vida, que habían cuidado enfermos, que habían sostenido a niños que no eran suyos. Esas manos aún podían crear belleza. Y así, en silencio, comenzó a tejer.
El cumpleaños de Sofía, la nieta menor, se acercaba. Cumpliría 7 años. María Isabel escuchaba los preparativos desde su cuarto. La lista de invitados, el pastel especial, los regalos costosos que Lucía había encargado por internet. Nadie le preguntó si quería participar, nadie la incluyó, pero ella tenía su propio plan. Durante semanas, a pesar del dolor en las articulaciones, María Isabel tejió un suéter para su nieta. Eligió lana suave color lavanda, el favorito de Sofía. Trabajó de noche cuando todos dormían, aprovechando la luz débil de una lámpara vieja. Cada puntada era un acto de amor. Cada hilera era una oración silenciosa. El día del cumpleaños llegó con globos y música. Los invitados llenaron la casa. Había risas, juegos, una mesa repleta de regalos envueltos en papel brillante. María Isabel se mantuvo en un rincón, casi invisible. Pero cuando llegó el momento de abrir los regalos, se acercó tímidamente con su paquete envuelto en papel periódico. «Esto es para ti, mi niña», dijo con voz suave. Lucía interceptó el paquete antes de que la niña pudiera tomarlo. Lo miró con desdén, palpó el contenido y soltó una risita. «Ay, suegra, esto no combina con nada de lo que le compramos. Mejor lo dejamos guardado». Algunos invitados rieron suavemente. Andrés miró al suelo. María Isabel sintió que el mundo se le venía encima. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Sofía se zafó de su madre, corrió hacia su abuela y arrebató el paquete. Lo abrió con manos ansiosas y sacó el suéter lavanda. Lo miró maravillada, lo acercó a su rostro y entonces dijo las palabras que cambiaron todo. «Abuela, huele a ti. Me encanta». Se lo puso encima del vestido de fiesta, ignorando las miradas de desaprobación de su madre. Luego abrazó a María Isabel con fuerza, con esa intensidad pura que solo tienen los niños. El silencio en la sala fue absoluto. Lucía enrojeció de vergüenza. Los invitados murmuraban entre sí. Esa noche, cuando todos los invitados se habían ido, Sofía hizo la pregunta que nadie esperaba. Estaban en la cocina. Andrés recogía platos, y la niña, aún con su suéter lavanda puesto, miró a sus padres con ojos inocentes. «¿Por qué nadie quiere que la abuela esté aquí?» La pregunta cayó como piedra en agua quieta. Nadie respondió. María Isabel apareció en el umbral de la cocina. Había escuchado todo. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz sonó firme. «Yo también quisiera saber, hijo. ¿Por qué me tratas como si fuera una desconocida?» Andrés tragó saliva. Años de resentimiento acumulado buscaban salida. Finalmente estalló. «¿Quieres saber por qué, mamá? Porque tú nos abandonaste. Tenía 12 años cuando te fuiste. Elegiste cuidar extraños en lugar de estar con tu familia. Crecí sintiéndome abandonado, y ahora vienes aquí, después de 30 años, pretendiendo que te recibamos con los brazos abiertos». El silencio que siguió fue denso. María Isabel cerró los ojos un momento, respiró profundo, y cuando volvió a abrirlos, había determinación en su mirada. «Yo no elegí irme, Andrés. Lo hice para salvarte». La confesión quedó suspendida en el aire. «¿De qué hablas?», preguntó Andrés, confundido. María Isabel se sentó despacio. Sus manos temblaban porque estaba a punto de romper una promesa guardada durante 3 décadas. «Tu padre nunca te lo contó, y yo le prometí que no lo haría, pero ya no puedo seguir cargando con esto». Andrés se sentó frente a ella. Lucía permaneció de pie. «Cuando tenías 12 años, tu padre se metió en problemas serios. Pidió dinero prestado a gente peligrosa. Mucho dinero. Pensó que podía pagarlo con un negocio, pero el negocio fracasó». Andrés frunció el ceño. Nunca había escuchado nada de esto. Empezaron las amenazas. Hombres venían a la casa cuando estabas en la escuela, dejaban notas, hacían llamadas a medianoche. Tu padre estaba aterrorizado. Yo estaba aterrorizada, pero no queríamos que tú lo supieras. Eras solo un niño. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María Isabel. Un día, uno de esos hombres me esperó afuera de la casa.
Me dijo que si no pagábamos, iban a hacerte daño a ti. A mi niño de 12 años. La voz se le quebró. Tuvo que detenerse un momento. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Busqué trabajo lejos, donde pudiera ganar más dinero. Encontré empleo cuidando a un anciano en otra ciudad. Pagaban bien, y cada centavo que ganaba lo enviaba para pagar esa deuda. Andrés escuchaba con la boca abierta, incapaz de procesar lo que oía. Tardé 8 años en pagar todo. 8 años de trabajar sin descanso, de vivir en cuartos prestados, de comer lo mínimo para poder enviar más dinero. 8 años sin ver a mis hijos crecer. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, susurró Andrés. Porque tu padre me lo pidió. Tenía mucha vergüenza. Me hizo prometer que nunca te contaría la verdad. Dijo que prefería que me odiaras a mí antes que saber que él había puesto a la familia en peligro. María Isabel miró directamente a los ojos de su hijo. Yo acepté porque te amaba más que a mi propia reputación. Preferí que pensaras que era mala madre antes que cargar con el peso de saber la verdad sobre tu padre. Andrés dejó caer la cabeza entre sus manos. Cuando terminé de pagar la deuda, quise volver. Pero tu padre me convenció de que siguiera trabajando, de que enviara dinero para ayudarlos. Y yo lo hice. Seguí cuidando ancianos. Seguí enviando dinero cada mes. Dinero que tu padre nunca te mostró. No puede ser, murmuró Andrés. Él se quedó con el mérito de todo. Cuando compró el auto, dijo que lo había ahorrado él. Cuando pagó tu universidad, dijo que había trabajado duro. Nunca te dijo que ese dinero venía de mí. Guardé las pruebas, cada recibo de envío. Todo está en casa de tu tía Marta. Andrés levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Mamá, yo... todos estos años... No pudo terminar la frase. Se levantó de golpe, rodeó la mesa y abrazó a su madre con una fuerza que parecía querer recuperar todas las décadas perdidas. María Isabel lloró en los brazos de su hijo, lloró por los años de silencio, lloró por el dolor guardado, lloró por fin poder soltar el peso que había cargado sola durante tanto tiempo. Lucía observaba la escena con expresión transformada. La mujer que había tratado como una carga se revelaba como una heroína silenciosa. Suegra, yo no sabía, comenzó Lucía. María Isabel extendió una mano hacia ella. No tienes que disculparte, hija. Nadie te contó la verdad. Pero Lucía negó con la cabeza. Debí tratarla mejor. Aunque no supiera nada de esto, debí tratarla con respeto. Es la madre de mi esposo. Es la abuela de mis hijos. Perdóneme. Se acercó y la abrazó genuinamente. Sofía corrió hacia el grupo y se unió al abrazo. Los otros nietos aparecieron y se sumaron al momento. Esa noche, la familia tuvo su primera cena real juntos. María Isabel se sentó en la cabecera de la mesa, el lugar que siempre debió ocupar. En los días siguientes, todo cambió. El cuarto de la bodega fue vaciado. María Isabel fue trasladada a la habitación más luminosa de la casa, una con ventana al jardín y baño propio. Una tarde, mientras tejía en el jardín, Sofía se acercó. «Abuela, ¿me enseñas a tejer?» María Isabel sonrió con ternura. «Claro que sí, mi niña. Ven aquí». Le pasó la lana y las agujas. Con paciencia infinita, guió las manitas torpes en los primeros puntos. Tejer es como la vida. A veces los hilos se enredan, a veces hay que deshacer y empezar de nuevo, pero si tienes paciencia y amor, al final siempre puedes crear algo hermoso. Andrés observaba desde la ventana. Lucía se acercó y lo abrazó por detrás. Tu mamá es una mujer increíble, siempre lo fue, solo que yo estaba demasiado ciego para verlo. Esa noche, Sofía corrió al cuarto de su abuela. Se metió en la cama junto a ella y se acurrucó contra su costado. Abuela, ahora esta casa también es tuya. María Isabel acarició el cabello de su nieta. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran de felicidad.
porque hay verdades que pesan demasiado para cargarlas en silencio. Hay sacrificios que merecen ser conocidos. Hay amores que sobreviven décadas de malentendidos y distancia. La dignidad de una persona no se mide por el reconocimiento que recibe, sino por los actos que realiza, aunque nadie los vea. María Isabel había dado todo por su familia sin esperar nada a cambio. Y al final, como siempre sucede, la verdad encontró su camino hacia la luz. Las máscaras siempre caen, los secretos siempre emergen. Y el amor verdadero, ese que se demuestra con hechos y no con palabras, siempre termina siendo reconocido. No hay carga más pesada que un secreto guardado por amor. Pero tampoco hay liberación más dulce que cuando ese secreto finalmente se revela y es comprendido. Esta es la lección que María Isabel dejó a su familia. El verdadero amor no busca reconocimiento, pero siempre lo merece. La paciencia es la forma más silenciosa de la fortaleza, y nunca es tarde para sanar las heridas del pasado, siempre que estemos dispuestos a escuchar con el corazón abierto. Porque al final del camino, lo único que realmente importa es esto. Amaste sin condiciones, diste sin esperar, perdonaste cuando pudiste haber guardado rencor. María Isabel podía responder que sí a todas esas preguntas. Y eso la convertía, sin lugar a dudas, en la persona más rica de aquella casa. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo. En mi lugar, ¿qué habrías hecho? Tu mensaje puede iluminar el día de alguien.